Hola niños, soy el profesor Jesús y sean bienvenidos al taller de computación. El día de hoy vamos a hablar acerca de las computadoras, así que vamos a prestar mucha atención para que este video sea de mucha ayuda para ustedes. Así que vamos a empezar. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de las computadoras. ¿Qué conoceremos el día de hoy? El día de hoy conoceremos qué es, su historia, partes de la computadora y utilidad de cada una de ellas, los elementos de la computadora, tipos de computadoras y también su utilidad que tienen en la sociedad. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es la computadora? ¿Sí? Ustedes ya más o menos deben de tener, digamos, como un pequeño concepto acerca sobre la computadora, pero vamos a reforzar un poquito más aquel concepto que ustedes tienen sobre este aparato electrónico. Bien, la computadora es una máquina electrónica que a mí me permite realizar operaciones con mucha más rapidez. ¿Qué quiero decir con esto? Que la computadora es una máquina que procesa de una manera tan rápida que nos hace fácil muchas acciones o tareas que nosotros tenemos por realizar, como por ejemplo, realizar operaciones matemáticas en cuestión de segundos. Al igual que la calculadora, la computadora tiene esta función, ¿sí? Que realiza los cálculos en cuestión de segundos. Ahora, ¿cuál es la historia de la computadora? Si ustedes no conocen la historia de la computadora o si quizá tenían, digamos, algunos saberes previos, vamos a profundizar un poquito más acerca sobre la historia de este aparato o esta máquina electrónica. Bien, en la historia de la computadora me dicen que aparecen dos personajes, ¿sí? Vamos a ver qué tienen que ver estos dos personajes con esta creación que es ahora la computadora. Tenemos aquí a los dos personajes, ¿sí? Entonces, tenemos a Charles Babbage y a el señor Conrad Suss. Vamos a ver qué papeles cumplieron cada uno de estos dos personajes en la historia de la computadora. Bien, empezamos con Charles Babbage. Él fue un matemático y científico de la computación, pero nunca, digamos, construyó una computadora. Él tuvo la idea de cómo iba a funcionar, ¿sí? Digamos que él hizo el análisis de cómo iba a funcionar este aparato, pero nunca lo creó. Ahora, se le considera como una de las primeras personas en concebir la idea de lo que hoy nosotros conocemos como computadora. Él tuvo, como le vuelvo a repetir, la idea, pero no la pudo construir. Pero gracias a su idea es recordado hasta el día de hoy como el padre de la computación. Ahora seguimos con Konrad Zuse. Konrad Zuse fue un ingeniero alemán y un pionero de la computación. Creó la primera computadora en el salón de la casa de sus padres, en la ciudad de Berlín. Su logro más destacado fue terminar la primera computadora controlada por programas que funcionaban. Esta computadora se llamó la Z3, que fue creado en el año 1941. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué se llamó Z3? Bien, en el camino de la construcción de esta máquina, ¿sí? Tuvo algunos, digamos, inconvenientes, ¿sí? Algunos pequeños problemas que lo fue corrigiendo uno tras otro. Entonces, antes de la Z3 hubieron dos versiones, la Z1 y la Z2, que no digamos, eh, él digamos que no le logró colmar sus expectativas estas dos primeras computadoras porque, como les vuelvo a repetir, tenían unos pequeños errores, pero digamos que estos errores los fue corrigiendo y llegó a crear la Z3 en el año 1941, que esta computadora ya funcionaba y era controlada por programas. Ahora, la forma que tienen las computadoras, como las conocemos hoy en día, surge a principios de la década de los 80, ¿sí? O del año 1980. Desde entonces, como podemos ver nosotros hoy en día, se han producido muchos cambios importantes en la computadora, ya sea en su tamaño, en la capacidad y velocidad para procesar y almacenar datos, ¿sí? Entonces, como les vuelvo a repetir, a lo largo
de que han ido pasando los años, nosotros nos hemos dado cuenta que las computadoras ya no son como eran antes. Como por ejemplo, aquí podemos ver estas computadoras, ¿sí? Miren, esta de aquí y esta de aquí, ¿sí? Pero como les vuelvo a repetir, las computadoras van cambiando de acuerdo a cómo va avanzando el tiempo, a cómo van avanzando los años. Por ejemplo, ahora tenemos estas computadoras, ¿sí? Pero, como les vuelvo a repetir, al pasar los años todo cambia, ¿sí? Las computadoras tienen cambios importantes, ya sea por el tamaño, y este es uno de los ejemplos. Miren, aquí esta computadora ya no tiene CPU, pero no es que no tenga, sino que lo tiene integrado dentro del monitor. ¿Ven? Como las computadoras de los tamaños que eran antiguamente, que eran grandes, ahora van disminuyendo y los componentes, digamos que se van también unificando. Entonces, hemos visto un poco de la historia de las computadoras. Vemos que tenemos a dos personajes importantes, Charles Babbage y el señor Conrad Suss. Charles Babbage fue el hombre de la idea, que analizó cómo iba a funcionar esta máquina. Y Conrad Suss fue, digamos, quien hizo realidad este diseño y este análisis. Ya sabemos también que hubieron planes, pero antes de la Z3 hubieron dos, la Z1 y la Z2. ¿Sí? Que tuvieron, como les expliqué, como unos pequeños problemas, unos pequeños inconvenientes, pero que el señor Conrad Suss logró, digamos, arreglar a estos pequeños errores, estos pequeños inconvenientes, y finalmente en el año 1941 nos dio a conocer la computadora Z3, la que ya funcionaba con programas. Ahora, ¿cuáles son las partes de las computadoras? Las partes de la computadora, como ustedes deben de saber, son cuatro. Vamos a conocerlas. Son el CPU, el monitor, el teclado y el mouse. El CPU es la unidad central de procesos. Es el cerebro de nuestra computadora. En ese cerebro o en el CPU se producen todos los procesos, ¿sí? Se realizan todos los procesos de la computadora que nosotros le ordenamos que haga. Ahí en el CPU, en esa cajita que ustedes ven, ahí es que se produce todo ese proceso. También tenemos el monitor, que es la parte que a nosotros nos permite visualizar lo que estamos haciendo en la computadora. Tenemos el teclado, que a nosotros nos permite ingresar texto dentro de nuestra computadora. Y tenemos el mouse, ese objeto que nos permite desplazarnos por toda la pantalla, nos permite abrir programas, nos permite arrastrar objetos y sobre todo dar órdenes a la computadora. Como podemos ver, aquí tenemos la computadora con sus cuatro partes. Tenemos el monitor, tenemos el teclado, tenemos el CPU y tenemos el mouse. Ahora, como una acotación aquí, quizá ustedes han escuchado, o bueno, habrán leído en algunos artículos que también se le conoce como case, ¿sí? Al CPU se le conoce como case, también se le conoce como gabinete, como unidad central y también se le conoce como caja, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le conoce al CPU? Como case, como caja, como gabinete, ¿sí? O como también unidad central. E incluso en algunos lugares se le conoce como torre. Y aquí a nuestro amigo el mouse también lo conocen como ratón. Entonces, como podemos ver, tenemos dos partes de las computadoras que tienen aparte otros nombres más, ¿sí? Lo conocen también con otros nombres. ¿Cuáles son los elementos de la computadora? Ya vimos que la computadora tiene cuatro partes: CPU, monitor, teclado y mouse. Pero ahora vamos a ver cuáles son los elementos que hacen posible que este aparato pueda funcionar de una manera eficaz y de una manera óptima. Entonces, la computadora tiene dos elementos principales: el hardware, que es la parte física de la computadora, y el software, que es la parte lógica. ¿A qué me refiero yo cuando digo que el hardware es la parte física? La parte física es todo lo que yo puedo tocar de la computadora. Como por ejemplo, puedo tocar el monitor, puedo tocar el CPU, puedo tocar el teclado,
puedo tocar el mouse, también, por ejemplo, puedo tocar la impresora, los audífonos, los parlantes, todo lo que esté conectado a mi computadora. Ahora, el software es la parte lógica. ¿A qué me refiero con la parte lógica? Es todo lo que yo puedo ver, pero no puedo tocar. Como por ejemplo, yo puedo ver el sistema operativo, que en este caso es Windows. Lo puedo ver, pero no lo puedo tocar. Puedo ver Word, pero no lo puedo tocar. De igual manera, yo puedo abrir mi navegador web, pero tampoco lo puedo tocar. Entonces, si estamos claros, el hardware es todo lo que yo puedo ver y tocar. Y el software es todo lo que yo puedo ver, pero no lo puedo tocar. Como por ejemplo, aquí tenemos el hardware. Como les dije, es lo que yo puedo ver y tocar. En este caso, el CPU, el monitor, el teclado y el mouse. Son cosas que yo veo y puedo tocar, puedo palpar. Aquí ahora tenemos el software, que es todo lo que yo puedo ver y no puedo tocar. Como por ejemplo el sistema operativo, en este caso tengo a Windows, aquí tengo a Word y tengo a Google, ¿sí? Son los programas de la computadora. Como les vuelvo a repetir, software es todo lo que yo veo, pero no puedo tocar. Ahora, ¿para qué sirven las computadoras? Vamos a ver para qué sirven. Nosotros ya sabemos o tenemos conocimientos previos, digamos, algunas ideas de cómo para qué puede servir la computadora. Pero vamos a profundizar un poco más. Las computadoras sirven para yo escribir, sirven para buscar información y para dibujar y pintar. Escribir, ya sean textos que nosotros querramos, digamos, escribir en Word o digamos que también queremos ponerlos en PowerPoint, hacer nuestras diapositivas, etc. Buscar información para cuando se les deje una tarea, ustedes van a ingresar a su navegador y van a buscar su información. Dibujar y pintar también para estudiar y trabajar. Como por ejemplo lo estamos haciendo en estos momentos que estamos pasando, que no podemos salir de casa, nuestra computadora, si tuviéramos, nos es muy útil, ¿sí? Nos es muy útil, porque podemos ver nuestros videos, podemos buscar información, enviar nuestras tareas, etc. Pero haciendo un paréntesis aquí, los dispositivos móviles también son muy importantes. Como por ejemplo, tenemos el celular, tenemos las tablets, tenemos los iPads, etc. Con estos dispositivos móviles yo también puedo ver los videos de mi clase, también puedo subir mis clases también, etcétera, ¿sí? Entonces, no solamente es importante la computadora, sino también son importantes los dispositivos móviles. También las computadoras nos sirven para jugar cuando tengamos ratos libres, de igual manera ver videos, ¿sí? Entonces, vemos que las computadoras nos sirven para realizar diversos tipos de acciones, diversos tipos de tareas, ¿sí? Ya los mencionamos: escribir, dibujar y pintar, buscar información, estudiar y trabajar, y para nuestros ratos libres, jugar o ver videos. Ahora, ¿qué tipos de computadoras hay? ¿Sí? Si ustedes, digamos, se hacen esta pregunta, ¿sí? O si han hecho esta pregunta y tienen algunas interrogantes sobre qué tipos de computadoras hay, les adelanto que tenemos dos tipos. Uno de ellos es la computadora personal o de escritorio. ¿Qué se refiere cuando me dice computadora personal o de escritorio? Se refiere a las computadoras que nosotros tenemos en casa, ¿sí? Las que tienen su monitor, su teclado y su CPU. Se les dice que es de escritorio o personales porque ocupan, digamos, un espacio razonable, ¿sí? Ocupan un espacio razonable y digamos que es un poquito difícil llevarlos de un lugar a otro, ¿sí? Porque tenemos que desconectar las cosas, tenemos que cargarlas, algunos pesan un poquito, ¿sí? Entonces, estas son las computadoras de escritorio que solamente se mantienen en un solo lugar, ¿sí? Ahora, estas computadoras sirven para hacer todo tipo de operaciones, como por ejemplo escribir, dibujar, programar, organizar, realizar mis diapositivas, mis cálculos en Excel, etc. Ahora también vemos que tenemos nuestras computadoras portátiles. Las computadoras portátiles son aquellas que ocupan un espacio muy reducido, ¿sí? Y son fáciles de transportar. O sea, yo tengo una laptop y puedo llevarlo de un lado a otro. Las computadoras portátiles
También se les conoce como laptop o notebook. Estas computadoras cumplen las mismas funciones que las computadoras personales o de escritorio, ¿sí? Cumplen sus mismas funciones, porque de igual manera yo puedo escribir, puedo dibujar, puedo hacer mis cálculos en Excel, puedo hacer mis diapositivas en PowerPoint, escribir en Word, etc. Pero con la ligera ventaja que yo puedo llevar mi computadora o mi laptop, perdón, de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de computadoras, las de escritorio y las portátiles. Las de escritorio ya les dije cuáles son sus características, que se mantienen en un solo lado y son difíciles de llevar de un lado a otro. Y las computadoras portátiles son las que me dan la posibilidad de yo poder llevarlas de un lado a otro, ¿sí? Con mucha facilidad. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la computadora en nuestra sociedad? ¿Sí? La computadora sabemos que es muy importante si la manejamos correctamente. Bien, las computadoras hoy en día tienen una gran importancia e impacto en nuestra sociedad, porque gracias a esta máquina electrónica a nosotros se nos hace muy fácil realizar diversos tipos de acciones o de tareas. Por ello, la computadora no solo es utilizada por niños o por jóvenes o adultos, sino también por diversas instituciones o negocios que tenemos en nuestro país, ¿sí? Como por ejemplo, tenemos los hospitales, las comisarías, los bancos, los supermercados, etc. Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? El día de hoy hemos aprendido acerca de las computadoras. Sabemos que la computadora es una máquina electrónica que a mí me permite realizar diversos procesos de una manera mucho más rápida. También el día de hoy hemos visto que en la historia de la computadora existieron dos personajes, ¿sí? Que fueron Charles Babbage y el señor Conrad Suss. El primero, que fue Charles Babbage, fue la persona que tuvo la idea, el análisis de cómo iba a funcionar la computadora. Y el señor Conrad Suss fue quien llevó a cabo esa idea, fue quien creó la computadora. Hubieron tres versiones, la Z1, la Z2 y finalmente la Z3, que fue creada en el año 1941. Esta computadora sabemos que funcionó bien con los programas que tenía, ¿sí? Entonces, también hemos visto que la computadora tiene cuatro partes: monitor, teclado, mouse y CPU. Ya sabemos que al CPU también se le conoce con algunos nombres, como por ejemplo puede ser case, puede ser torre, puede ser unidad central o también se le conoce como caja. El mouse de igual manera, también se le conoce como ratón. Pero aparte de estas cuatro partes, existen dos elementos fundamentales de la computadora, como pudimos ver, que es el hardware y software, ¿sí? Estos dos elementos que les menciono, hardware y software, trabajan de una manera unificada, ¿sí? Para que la computadora realice un buen proceso, para que pueda funcionar de una manera eficaz y de una manera óptima. Vimos que el hardware es lo físico, o sea, todo lo que yo puedo ver y todo lo que yo puedo tocar. Y el software es la parte lógica, es todo lo que yo puedo ver, pero no puedo tocar. Y finalmente hemos visto qué rol cumple la computadora en la sociedad. Hemos visto que la computadora es muy importante en diversos campos laborales, ¿sí? Y bueno, sin más que decir, espero que este tema lo hayan entendido bien, espero que el video les ayude mucho, ¿sí? Cuídense también mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.